Buenos días, doctor Pablo Galindo. Buenos días, Jamie. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y dedicarnos parte de su tiempo. Hoy nos acompaña nuestro compañero Jorge Ibáñez, que es colaborador de la plataforma de Dental Class. Gracias, Jamie. Hola, Jorge. Y bueno, mientras preparábamos la entrevista... Yo, perdona que te interrumpa, le quería hacer una primera pregunta rápida, porque con todo lo que nos ha explicado Jamie, doctor, ¿cómo tiene tiempo usted para gestionar, combinar su vida profesional con su vida personal? Eso solo requiere de intensidad, ¿no? O sea, el día tiene 24 horas, le dedicamos prácticamente las 8 horas de la mañana a la docencia universitaria, a la investigación, algún tiempo de actividad clínica a la tarde y bueno, luego el tiempo restante pues hay que dedicarlo a contestar correos, a publicar trabajo y tal y compaginarlo con la familia, ¿no? Sí. Es cierto que ahora que estamos en tiempos de pandemia, pues estamos disfrutando mucho más a la familia porque los fines de semana, que también se los dedicábamos a la profesión, continuamente viajando, conferenciando, pues asistiendo a distintos eventos, pues ahora lo hemos recuperado para estar con la familia y está siendo un tiempo muy bonito dentro de la gran calamidad que la pandemia ha significado. Pero la única manera que hay de compaginar esto es quitándote horas de sueño, ¿no? Sí. Que son las únicas que no compartes con nadie, ¿no? Así que es difícil, pero a la vez es apasionante. Muy bien, doctor. ¿En qué momento de su vida tuvo claro que quería dedicarse a la odontología y cuándo sintió que se convirtió en pasión? Bueno, es una pregunta bonita, ¿no? Y habría que reflexionar sobre ella, ¿no? Porque yo creo... yo vengo de una familia, por supuesto, que no está en el ámbito médico y yo creo que nadie nace con la vocación de ser odontólogo en su vida, ¿no? Es más, yo, como vengo de una ciudad muy pequeñita, pueblerina, la odontología en los años en los que yo era un niño, allí en los años 70, 80, no era muy avanzada. Y si alguien me hubiera dicho a mí con 13 o 14 años que yo iba a ser odontólogo, bueno, me hubiera hartado de reír, ¿no? Porque yo odiaba a los dentistas, pues era la odontología que teníamos, ¿no? Pero sí que recuerdo que desde bien joven, ¿no? Desde que tenía 7 años, curiosamente el día de la celebración de mi primera comunión, pues en un partido de fútbol alguien me tiró al suelo y me rompió el brazo, ¿no? Y recuerdo que fui al hospital de Linares, ¿no? De donde yo soy natural y el cirujano que me atendió lo hizo tan sumamente mal que teniendo 7 años como yo tenía entonces, entendí que esa iba a ser mi vocación, que mi vocación iba a ser de servicio a los demás desde la sanidad, ¿no? Entonces, desde toda la vida yo quise ser médico, desde muy pequeño quise ser médico. Es cierto que cuando uno tiene 16, 17 años y tiene que plantearse qué va a hacer, pues tiene que tomar una decisión porque tiene que entrar a la universidad y en mi tiempo pues se acababa de crear la carrera de odontología. Pues entonces saben que se crea con la ley de especialidad del 86, yo entré en la universidad en el 88 y teníamos que tomar decisiones. Yo siempre he sido una persona pragmática, entonces me planteé que frente a la medicina, donde uno tenía que hacer 6 años, un MIR, una especialidad para ejercer una carrera de 12, 13 años y luego pues hacer pues vida hospitalaria, apasionante por supuesto, o la cuestión de ser práctico y hacer una carrera que en 5 años me permitiera trabajar con pacientes, especializarme de una manera más personalizada, fuera de programa, aunque luego por supuesto hice mi programa en cirugía bucal, pues que iba a ser mucho más rápido y mucho más directo hacer odontología, ¿no? Y por eso decidí hacer odontología, ¿no? Que curiosamente en mi año pues tenía más número clausus que en medicina y era más selectiva, ¿no? que la propia medicina, ¿no? Y desde ahí pues empecé a hacer una carrera que no me sonaba nada, pero bueno, pues tuve buenos compañeros, gente que me ilusionó. En tercero pues empezaba la implantología a tener emergencia en España, recuerdo que era año 90 y apenas había actividades en implantología, había máster por supuesto que no existían. Y desde muy pronto, desde que llegué a tercero de carrera, pues la cirugía me empezó a apasionar por encima de las demás disciplinas, quizá guiado por ese deseo de cuando era niño de querer ser cirujano, con el que me atendió a los 7 años y era la manera de continuar esa idea que tenía, ¿no? Desde pequeño, ¿no? Y bueno, pues tuve muchas interacciones con el grupo de cirugía de Madrid que dirigía con el profesor Donado, de la Complutense, y me empecé a apasionar por la cirugía
que conllevaba el área de implantología, que entonces no era nada prominente, ¿no? Y la implantología empezó a tomar peso y a tomar peso y a tomar peso en la práctica clínica diaria, y bueno, pues como era parte del temario de la cirugía, el tema de cirugía preprotésica, pues empezó a tomar peso en mi vida, y desde ahí pues empecé esta carrera apasionante dentro de la implantología. Muy curioso. Y si no se hubiese dedicado a la odontología, entonces, ¿médico? Sin lugar a duda hubiera sido médico cirujano en cualquiera de las especialidades. ¿Cómo piensa usted que se ve, o cómo se piensa usted que se valora hoy en día el nivel de la odontología en España con respecto a otros países? En ese sentido, en los últimos años la odontología española ha tenido una explosión, ¿no? Quizás llevado de la mano por grandes maestros como el profesor Mariano Sanz, ¿no? Que ha sido una revolución en lo que la odontología española supone a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, a la vista está, ¿no? Sepa que es una sociedad española, yo creo que es la sociedad predominante en el mundo, ¿no? O sea, la sede de la Sociedad Europea de Periodoncia está en Madrid, ¿no? Y los convenios con la Sociedad Americana de Periodoncia pues están a la orden del día, ¿no? Y rige la periodoncia latinoamericana, ¿no? O sea, que yo creo que España ha tomado una posición relevante, ¿no? Hemos pasado de la pura técnica extraccionista de los años 70 y 80 a tener facultades de odontología, donde la odontología ha dejado de ser una parte de la medicina deslindada que lo hacían los estomatólogos en la escuela de estomatología, a ser una disciplina académica propia, con entidad propia, con 23 o 24 facultades, ¿no? Como cada día aparecen nuevas, pues no tengo el número muy claro, ¿no? Pero éramos 21 hasta hace unos meses o hasta hace unos años, ahora 23 facultades que forman muchísimos odontólogos con gente muy dedicada solo a esto, ¿no? Entonces, indudablemente, la dedicación de mucho esfuerzo, la dedicación a la docencia, a la clínica y a la investigación, que es la parte muy singular de nuestra especialidad, que es que tenemos una triple vertiente, al contrario de otras disciplinas que son docente e investigadora. Nosotros tenemos una vertiente asistencial y clínica que es maravillosa, porque hacemos un bien directo a nuestros pacientes, pues hecho que la odontología en España ha cambiado de una manera radical. Nada tiene que ver pues los años que estamos viviendo ahora con los años que yo viví cuando tenía 23 años en la odontología. Así que yo creo que el nivel de la odontología española empieza a ser superlativo. Me quedo con una cosa que ha dicho y me va a permitir que le pregunte. Hay un alto volumen ahora mismo, como usted dice, del nivel de odontología en España, también llevado porque hay muchas facultades, salen muchos odontólogos, hay también muchas clínicas dentales. ¿Cree que eso es positivo para la odontología actual? ¿Es un problema? ¿No? ¿Es algo bueno? Pues yo siempre he creído que la competencia es sana. Y yo siempre he creído que, bueno, que no es que la competencia, yo he entendido siempre la competencia como la competencia con uno mismo, ¿no? Entonces, siempre me he distinguido, y así se lo digo a los alumnos cuando los recibo en terceros de carrera, que es cuando a mí me toca, siempre les digo que tienen que pensar en distintas cosas. Primero, en ser buena persona, pues está claro que uno no puede ser buen profesional si no es buena persona. Esa frase ni me la puedo atribuir, ¿no? Ya saben ustedes que el doctor Howard Gardner ya en la Universidad de Harvard nos lo dice. Segundo, tiene que tener dominio de las lenguas extranjeras, porque nos comunicamos en un solo lenguaje. Y el tercero es que tienen que ser compañeros de sus compañeros, que eso en la odontología, siendo una carrera muy individualista, es muy difícil de entender, ¿no? Esto lo vemos en la facultad a diario, ¿no? Que los alumnos se esconden el uno al otro. ¿Qué vas a hacer en el futuro? Yo le digo, mira, si alguien compite, se presenta al mismo máster que tú, no te va a quitar la plaza la gana o la pierdes tú, no es otro. Así que cuando tú tienes buena relación con tus compañeros, a mí me pasa a diario, yo atiendo a muchos pacientes que vienen de consulta de mis compañeros que han tenido un problema del tipo que sea y te llaman como salvaguarda para solucionar el problema, y como eres amigo de tu amigo y compañero de tus compañeros, soluciona el problema, atiende al paciente, le das cariño, no ganas dinero y haces un bien, ¿no? Entonces, para mí el número de profesionales aumentado, lo único que hace es que mejora el nivel de la formación y el nivel de la asistencia que le damos a nuestros pacientes. También es cierto que entiendo que tiene que haber una regulación y que tiene que haber unos criterios mínimos, ¿no? Y esto es así pues porque, bueno, pues ahora estamos en tiempos de pandemia, pues venga, vamos a convalidar títulos de médicos que vienen, bueno, pues hacemos, los que trabajamos en academia hacemos un esfuerzo ímprobo diario en formar a personas que tengan unos mínimos estándares para tratar a nuestra población
y eso no se puede perder nunca. Así que a veces el número, bueno, pues hace que la gente tenga competencia a otros niveles, pero la competencia bien entendida hace que uno crezca. Doctor, teniendo en cuenta lo que me estaba comentando antes, me gustaría que destacara grandes hitos en la evolución de la odontología desde que usted se dedicó profesionalmente. Lo comentábamos antes de la entrevista, ¿no? La odontología en España no tiene especialidades. Todos somos odontólogos, ¿no? O en este caso todavía quedan algunos médicos estomatólogos, ¿no? Pero aun no existiendo especialidades, nos dedicamos de una manera sectorial a partes más concretas, ¿no? Y esto también en las prácticas privadas lo hemos entendido así, dándole entrada a profesionales que se dedican a ramas muy concretas de la odontología que lo hacen mucho mejor que tú. Entonces, pues tienen que hacerlo ellos porque es mejor para tus pacientes. En este sentido, a la hora de evaluar los hitos, los landmarks que hemos tenido dentro de la odontología, yo conozco más los que se ciñen a mi área de conocimiento, que es la cirugía y la implantología. Y por supuesto estamos muy cercanos de la periodoncia, ¿no? Y la verdad es que hemos evolucionado mucho, sobre todo, no vamos a decir en técnica, porque las técnicas quirúrgicas que teníamos son las que había, pero sí que, sobre todo en el campo de la regeneración, hemos tenido algunos autores muy concretos, ¿no?, que han introducido técnicas que nos han ayudado a solucionar de una manera muy eficiente problemas que antes eran irreparables en nuestros pacientes. La evolución, por ejemplo, en las técnicas de elevación de seno en los materiales, la evolución en las técnicas de aumento horizontal y vertical, ¿no?, pues con dos grandes maestros, ¿no?, el Curie o las técnicas de Yves Van Urban, ¿no?, han supuesto una revolución en la regeneración de pacientes que antes eran inviables, ¿no? Entonces, desde luego hemos progresado mucho en el nivel de investigación. La investigación que se está haciendo ha pasado de ser muy clínica a ser muy translacional. Entonces estamos investigando en niveles muy moleculares para llevar esto a una aplicabilidad grande a la clínica, ¿no? Esto es algo muy interesante y si quieres luego lo hablamos cuando hablemos de investigación, cómo desde la odontología somos capaces de llegar a cualquier ciencia y cómo cualquier ciencia interacciona con nosotros. Coméntelo, usted es un referente en investigación dentro del sector odontológico. ¿Es tan importante investigar? Es brutalmente importante, porque si nosotros no investigamos no avanzamos, ¿no? Mire, para que nos hagamos una idea, ¿no?, el COVID es un problema que lo tenemos desde hace un año, ¿no? A nivel, en España llegó un poquito más tarde, ¿no?, 11 meses, pero a nivel mundial hace un año prácticamente que estamos hablando de esta pandemia, ¿no? Aproximadamente 52.000 publicaciones de impacto se pueden encontrar en las revistas, 52.000 publicaciones, o sea, eso es algo tremendo, ¿no? Y lo que hemos desarrollado como humanidad, como especie en un solo año, bueno, se nos decía, no va a ser posible desarrollar una vacuna, es que llevamos para desarrollar una vacuna del SIDA, es que se lleva para una vacuna de la malaria, y sin embargo los equipos de investigación se han puesto a trabajar y hemos tenido 6, 7, 8, 9 vacunas desarrolladas en menos de 5 o 6 meses, ¿no?, con protocolos de investigación clínica, con las fases clínicas necesarias para poner una vacuna en el mercado, para no experimentar con ello. O sea, la investigación es esencial, pero no en el ámbito de la medicina. O sea, a nadie se le ocurriría pensar, hace 10 años, cuando a mí me tocó estar en Michigan, nadie teníamos un teléfono celular, un smartphone, ¿no? Y hoy en día lo hacemos todo desde un smartphone, ¿no? Y es curiosísimo, ¿no?, que a las 4 de la tarde te avisa tu teléfono y te dice cuál es el recorrido que tienes que tomar para ir a tu consulta. Y tú dices, bueno, ¿y cómo el teléfono sabe que yo hasta ahora? O sea, y eso es investigación. Y lo podemos aplicar en todo, ¿no? En energía, en automoción, en la medicina es tremendo, ¿no? Y a mí me gusta mucho, y cada día más, y creo que en los años que me quedan hacia ahí me voy a focalizar, me gusta mucho la base de la biología. Me gusta mucho el por qué funcionan las cosas, el entender los mecanismos. Desde luego no vamos a poder entenderlos nunca, pero cada vez cuando uno se mete más en la base es capaz de darle más aplicabilidad clínica a lo que hace y tener menos fracaso, entender mejor el proceso. Desde ese punto de vista, en estos años, bueno, pues mi salto en la investigación ha sido entender que personas de otros ámbitos tienen una interacción directa con nuestra ciencia. Entonces, en algún día trabajando en la consulta llega un profesional y tú estás trabajando y te dice, uy, lleva una mascarilla con el escudo de la universidad. ¿Trabajas en la universidad? Sí, yo trabajo. ¿A qué te dedicas? Física aplicada. Y tú dices, bueno, yo siendo odontólogo, ¿y en la física aplicada tú qué haces? Yo trabajo en superficie. Ah, pues nuestros implantes tienen superficie. Y si yo cambio la rugosidad
y cambio la humectabilidad del implante, cambia las propiedades físico-químicas y la interacción con los tejidos. Entonces, con él desarrollamos una tesis doctoral de un profesor titular que vamos a tener dentro de unos días, ¿no?, de Miguel Padial, que se fue a Michigan, que es una persona de referencia en la odontología y lo va a ser en los próximos años. Su tesis doctoral es en física aplicada. Pero ya no voy a trabajar más en superficies porque hemos cambiado. Ahora estamos trabajando en nanopartículas para meter una nanopartícula mediante respuesta antígeno-anticuerpo, meter un medicamento en una célula cancerígena de páncreas y tratar selectivamente a esa célula. Así que no puedo volver a trabajar contigo, que eres odontólogo, pero si tú eres capaz de hacer eso para destruir una célula, puedes hacer eso para hacer que células se creen. Entonces vamos a trabajar metiendo otra serie de proteínas que lo que hacen es activar a los osteoblastos para que formen más huesos, y sale otra tesis doctoral que se va a defender dentro de unos días con el mismo grupo en este sentido. Fíjense, la Facultad de Odontología de Granada se va a refundar, vamos a tener, nos ha anunciado una rectora, una nueva Facultad de Odontología, y vamos en un edificio de investigación con gente que se dedica a inteligencia artificial. La inteligencia artificial y la odontología, ¿cómo casan? Pues desde 1000 puntos de vista, desde el punto de vista de crear sistemas formativos a través de autoaprendizaje en red, o pues analizando patrones de comportamiento de los implantes cuando le ponemos una serie de pacientes, y le hablo de líneas de investigación en las que estamos. Por eso, en mi universidad concretamente, le pedimos a nuestra rectora que pronto nos lleve al Parque Tecnológico de la Salud, porque allí podemos interaccionar con gente que se dedica a muchas ramas del conocimiento que se integran con la nuestra, y el futuro de la odontología va a estar en el mejor conocimiento de lo biológico, en la utilización de materiales más óptimos, en el desarrollo de técnicas quirúrgicas más precisas, en un mejor trato al paciente, por supuesto en la digitalización, porque la odontología digital pues va a ser el futuro, ¿no? Indudablemente, cuando tú trabajas con gente que trabajan en ese campo y los tienes en el pasillo al lado y puedes interaccionar y traer de su ciencia a la tuya, las cosas cambian mucho, tu dimensión cambia. A mí personalmente en investigación me ha cambiado mucho la cabeza el hablar con personas que no son de nuestra área de conocimiento, ¿no? Hay líneas de trabajo muy bonitas que si quieres luego las hablamos, ¿no? Pues con gente que trabaja en psicología, con los cuales estamos trabajando sobre el efecto del edentulismo en las personas con Alzheimer. Y bueno, y cómo poniéndole dientes a personas, a lo mejor no mejora su Alzheimer, pero retrasa 1, 2, 3 años el desarrollo de Alzheimer, y retrasar esta patología en una persona 3 años no es un capital económico tremendo, que son 56.000 euros lo que cuesta un enfermo de Alzheimer al año, según las estimaciones que hay en la literatura. Es que darle a una persona 3 años más de vida mental a él y a su familia no tiene precio. Simplemente con el hecho de reponer los dientes o hacer que no los pierda. Y eso no es que tenga, bueno, las interacciones estadísticas en matemáticas están, pero es que tiene una base biológica. Y cuando hablas con la gente de psicología y hablas con los bioquímicos y hablas con los biólogos, empiezas a entender esas cosas y haces que tu ciencia tenga un sentido mucho más importante que poner unos dientes bonitos en una paciente joven para que los luzca, sino que le cambiamos el sentido a nuestro colectivo como humanidad desde una ciencia tan menor como es la odontología. Es como en la Vía Láctea, es como el sistema solar, no es nada dentro de la ciencia. Bueno, pues desde ese sistema solar empezamos a exportar, ¿no?, una serie de beneficios para nuestros pacientes, una traslación que va a cambiar la dimensión. Y yo creo que la odontología tiene mucho que aportar, pero hay que olvidarse de la odontología como es que tengo que quitar una muela, tengo que hacer un empaste, tengo que poner una sonrisa más bonita o blanquear unos dientes. Ese es el fin. Qué bonito. Pero en el medio hay mucho camino. Doctor, siguiendo la línea de la evolución y del trabajo en conjunto con otras ciencias y la odontología, ¿cómo ve el futuro de la odontología a corto o medio plazo? Bueno, eso tiene también muchos matices, mucha interpretación, ¿no? Yo creo que el nivel de la odontología a medio plazo en España va a cambiar de una manera radical, ¿no? Y esto se debe a, como le comentaba antes, ¿no?, a que tenemos personas que están empezando a tener unos niveles de formación extraordinarios, que han empezado a entender estos conceptos de los que yo le hablo. Y bueno, pues tenemos algunos profesionales que están dirigiendo programas de mucha relevancia a nivel mundial en universidades americanas, que son de esta ciudad o que son de otras ciudades españolas, y creo que ellos van a hacer, que gente joven muy metida en toda esta interacción, ellos van a hacer que tengamos una odontología mucho más basado en lo científico, con mucho más sentido translacional, y la odontología va a cambiar. En el momento en que seamos capaces de poder empezar a integrar estos conocimientos en la práctica diaria, que ya lo hacemos, mejorará
los resultados de nuestros pacientes, de nuestros tratamientos, mejorará la predictibilidad de nuestros tratamientos y con ello mejorará la calidad de la profesión. Doctor, ¿qué cree usted que debe de cambiar en la docencia actual para conseguir una odontología con más ciencia, más humana? Lo que yo vivo en mi universidad, ¿no? A veces, y supongo que es relacionable a cualquier otra facultad, ¿no? Pero es cierto que a veces los programas de formación, los diseños curriculares se hacen en base a los intereses de las personas que están cuando se desarrollan los programas. Entonces, yo soy profesor de implantología y tengo mucho peso en mi facultad, voy a hacer que la implantología sea muy importante, pero si soy profesor de, ¿qué digo yo, no? De la ciencia X, voy a hacer que esa ciencia tenga mucho peso, cuando en realidad a lo mejor es una parte bisoña de lo que nuestros chicos tienen que aprender, ¿no? La medicina ha tenido un enfoque muy importante en la odontología durante muchos años, porque la mayoría de nuestros docentes que todavía están en las facultades son estomatólogos y en algunos casos ellos entienden que por ser médicos son algo más que odontólogos, ¿no? Y esto es un error craso. Y esto hace que los alumnos a veces estén desenfocados en su formación, ¿no? Tengo pues parte de mis chicos formándose y ahora cuando veo el diseño curricular que van siguiendo le digo, no sé qué sentido tiene que estéis recibiendo esta formación cuando nos faltan muchas horas para enseñaros de muchas otras cosas, ¿no? Yo creo que cuando los planes de estudio cambien, que seguramente habrá una reforma porque va tocando pronto, pues, habría que darle mucho más peso primero a las ciencias básicas. Pues esto es algo también muy importante que yo les digo a los alumnos. Lo que estudiamos en primero y en segundo, aunque venga enfocado desde un punto de vista de la medicina, es trascendente. Si tú no sabes lo que es el hueso y cómo funciona el hueso, tú no puedes poner un implante en el hueso. Si no, indudablemente técnicamente lo puedes hacer, pero no serás predecible en lo que quieres hacer. Por lo tanto, necesitas conocer el fundamento biológico del sistema en el que trabajas. Yo no entiendo que ningún ingeniero o arquitecto diseñe puentes o casas sin conocer el terreno sobre el que sedimentan los cimientos. Entonces, necesitamos que las ciencias básicas estén mucho más enfocadas, mucho más. Ya tenemos un cuerpo de conocimiento muy grande de odontología, sabemos lo que queremos y entonces las ciencias básicas deben de estar más enfocadas. También necesitamos que aunque hay algunas universidades como la de Santiago de Compostela que lo tienen implementado, a las demás nos faltan. Yo creo que necesitamos un sistema de formación en nuestros alumnos importante en cuanto a cómo tienen que saber gestionar unidades de tratamiento de pacientes, ¿no? No se habla de gestión en las facultades, no se habla de lo que significa llevar una consulta, no se habla de lo que significa sacar rentabilidad a una consulta desde el punto de vista económico, y si se lo saca desde el punto de vista económico, se lo saca desde el punto de vista humano. Entonces yo creo que cuando empecemos a cambiar nuestro sistema de desarrollo curricular, vamos a empezar a tener una odontología más guiada, más enfocada hacia lo que tiene que ser el futuro. Doctor, cogiendo el hilo de lo que estaba comentando antes, ¿qué opina sobre la formación online? Porque ahora, digamos que por el tema del COVID, pues se ha puesto más en auge y usted está hablando muy bien sobre cambios en formación, sobre su trabajo también, como formador, como docente. ¿Qué opinión tiene sobre la formación online? Para mí la formación online tiene sus ventajas y sus desventajas, como todo, ¿no? La verdad es que tiene la gran ventaja de que llegamos a cualquier sitio en cualquier momento y además es reproducible, o sea que aquello queda grabado y uno puede escuchar la conferencia las veces que quiera, puede asistir a formación de grandes líderes que se desarrollan en cualquier parte del planeta, simplemente tiene que asistir a un webinar y esto hace que tengamos acceso a la formación que antes no teníamos, ¿no? Pero también tiene sus inconvenientes, ¿no? Yo creo que nos hemos cansado de dar conferencias online, ¿no? Y a veces hablarle a una cámara pues le quita la esencia, ¿no? de lo que uno quiere contar, ¿no? Es como un partido de fútbol sin espectadores, ¿no? El partido se juega y tiene un resultado, pero al final la motivación se pierde, no hay feedback, no sabes si la gente que está al otro lado te está escuchando, no sabes ni siquiera si está. Y eso cuando hablas te desmotiva, y si tú te desmotivas, pues indudablemente no puedes transmitir la pasión de lo que tú haces, ¿no? Y bueno, eso es uno de los aspectos. Otro de los aspectos es que hoy en día acceso a la información tiene cualquiera, pero sin embargo filtro para el acceso a la información no tiene cualquiera, ¿no? Y esto también da lugar a que haya algunos profesionales que no son profesionales, que den un buen alimento desde el punto de vista de la formación a nuestros compañeros, pero queda dicho, y como tú no tienes filtro para saber si esa formación es
la que tú deberías de tener o no, pues queda dicho, ¿no? Y eso llega a mucha gente, ¿no? Esto lo vemos mucho en redes sociales, ¿no? Yo siempre le digo que las redes sociales es como darle un micrófono a un tonto, ¿no? Cualquiera pone cualquier cosa y el que le apetece hace el comentario del tipo que sea, ¿no? Y lo vemos mucho en política hoy en día, ¿no? Entonces la formación online tiene esta virtud, pero también tiene este inconveniente, ¿no? Además la formación presencial para mí tiene otras 1000 ventajas, ¿no? Desde el punto de vista que te encuentras a tus compañeros, empiezas a tener esa interacción y esa empatía con los que han sido tus compañeros, con gente que ha sido tu alumna o gente que ha sido tu maestra. Te permite tener sociabilidad, te permite tener familiaridad, te permite entender y replicar, contestar, debatir, te permite debate científico. Eso no lo tiene la red desde ningún punto de vista. Desde el punto de vista que cuando tú contestas, tu voz llega 3 segundos tarde al que la recibe, por lo tanto se mezclan. Técnicamente ya es un problema. Bueno, pues no creo que vaya a sustituir ni de lejos a la formación presencial. Yo no lo quisiera así, pero ha venido para quedarse, eso es clarísimo. Voy a aprovechar porque también lo ha comentado respecto a la importancia de la formación en gestión, para llevar un poco el tema a mi terreno. Usted es propietario de una clínica dental en Granada. ¿Qué tal esa experiencia como, digamos, empresario, de cierta manera, que es diferente a la de por supuesto, docente, profesor, y también la de profesional, odontólogo o dentista? ¿Qué nos puede decir? Quizás sea la parte más desagradable de la profesión, ¿no? Para mí, ¿no? O sea, es la más necesaria, porque al final cuando nosotros damos asistencia clínica es el fin de lo que hacemos. Nada, la investigación y la docencia solo tiene un fin, que es tratar mejor a nuestros pacientes. Y tratamos mejor a los pacientes a través de gestión, no gestión económica, sino gestión de tratamiento, ¿no? Y aquí hemos tenido, o habría un debate muy interesante sobre los modelos de gestión clásicos o los modelos de gestión actuales que tenemos con las policlínicas, etcétera, etcétera, ¿no? La manera, ¿no? La clínica tradicional versus el conocimiento, ¿no? O el tratamiento moderno, ¿no? Que se le da a... Bueno, pues yo siempre he estado muy en la faceta de la profesión por la profesión y llevo 30 años trabajando prácticamente en esto, con un modelo de gestión que, bueno, pues ha sido el que he tenido. Pero fíjese que curiosamente desde hace un año he cambiado mi modelo de gestión, apoyado pues por una exalumna que hizo el programa Seneca con nosotros, ¿no? Y me puso una serie de hechos que decidió que cambiara mi modelo de gestión. Y he comprobado que cambiando la gestión hacia modelos mucho más, bueno, porque es una parte también de ciencia, ¿no? Tiene sus mecanismos. Cuando uno aplica los modelos de gestión de manera mucho más profesional, cambian los resultados. Y no solo cambian los resultados económicos, sino que también cambian los resultados de cómo trata a tus pacientes, de cuánto tiempo le dedicas, de qué tipo de odontología hace, qué atención personal y humana le da a tus pacientes. Y he aprendido que necesitamos ser profesionales de la gestión también. Y ahora, en este punto, desde hace un año aquí, pues les recomiendo a muchos de mis compañeros a los que le enseñé que teníamos que ser profesionales de la odontología por encima de gestores de consultas dentales. Les estoy enseñando que también tenemos que aprender esa faceta, porque no es que cambie nuestro rendimiento, es que cambia nuestro trato con el paciente. Y eso hace que el paciente quede más contento, más fidelizado, porque tú lo tratas mejor al paciente. Entonces, ahora lo que le pido a mi autoridad académica es que incorporen la asignatura de gestión en los planes de estudio, porque al final prácticamente el 90 o el 95% de nuestros alumnos van a acabar siendo profesionales que se dedican a la odontología privada y no tienen esa herramienta de gestión que necesitan. Entonces sí me gustaría, con esa experiencia que usted ha tenido, que le ha funcionado, ¿qué cree que caracteriza a una clínica dental que tiene éxito de otras que a lo mejor no tienen tanto? Bueno, yo creo que el éxito de la clínica dental está en una dualidad que es fundamental, ¿no? Por un lado está la parte profesional y por otro lado está la parte humana. La parte profesional implica que el profesional tiene que estar formado al máximo nivel, y el máximo nivel es lo máximo que tú tienes, y si tú no llegas, necesitas de profesionales que lleguen a esas ramas del conocimiento. Nosotros hemos aprendido que en estos años que el hombre orquesta no puede llegar a ningún sitio, que una buena orquesta necesita un instrumentista
para cada instrumento concreto. Entonces esto ha hecho que nosotros tengamos que integrar a profesionales que hacen mucho mejor que yo la endodoncia. Entonces yo, ¿cómo le voy a ofrecer a un paciente endodoncia si hay alguien que lo puede hacer mejor que yo? Entonces, si yo quiero tratar bien a mi paciente, tengo que aprender por quitarme de encima esa soberbia de decir, no, yo lo puedo todo. Y desde el punto de vista, de este punto de vista, pues uno tiene que acompañarse de los mejores profesionales que uno pueda, a la vez que tiene que tomar la mayor formación posible para tratar a sus pacientes. Eso desde el punto de vista profesional. Desde el punto de vista humano, pues mire, yo tuve la suerte cuando acabé la carrera de irme a hacer un programa de intercambio a Argentina, ¿no? Y estuve solo un mes y medio, ¿no?, en la Universidad de La Plata, y allí conocí a una persona que a la única persona que yo le he llamado mentor en mi vida, ya tristemente fallecido, ¿no?, el profesor Carlos Alberto Bencini, un cirujano maxilofacial increíble, ¿no? Pero no aprendí de él nada de la profesión. Él me decía cada día, Pablo, recuerda preguntarle a doña Francisca por ella, por su familia, por su hijo, y recuerda saludar a doña Francisca como se merece, porque la persona está por encima de cualquier cosa. Y él me enseñó que el trato humano a los pacientes es lo más importante. El capital de nuestra consulta son nuestros pacientes. El capital de la consulta no son nuestros profesionales. Una consulta exitosa cuando sabe tratar bien a sus pacientes. Indudablemente, si tú vas a una consulta de odontología, los pacientes van a demandar tratamiento odontológico. Pero a veces hay que olvidarse de la lima y del implante para pararte a pensar en, bueno, pues que esta semana ha muerto el padre de uno de tus pacientes de COVID y no le apetece que lo trate, y sí le apetece que durante 10 minutos hables con él del tema, y no pasa nada porque se pierde una cita. El plano humano soslaya a todos los demás ámbitos de la profesión. Entonces, para ser profesionales de éxito tienes que tener tu nivel máximo de formación, tu nivel máximo de dedicación y tu nivel máximo de humanidad, que es querer a tus pacientes, querer a tus auxiliares, querer a tu equipo como si fueras tú mismo, ¿no? Doctor, sabemos que tiene en su familia futuros odontólogos. ¿Qué consejo le daría a su familia, pero a todos los chicos jóvenes que se están formando ahora para afrontar una carrera de odontología exitosa? Bueno, eso es una pregunta que me satisface mucho, ¿no? Porque es cierto que tengo actualmente a un hijo y a un sobrino, ¿no?, que haciendo los cursos inferiores de odontología, segundo concretamente, y empleo mucho tiempo, ¿no?, en explicarle proyectos, ¿no? Ellos me han visto desde muy pequeños, pues como cada verano, cuando era mi mes de vacaciones, me iba a dar clases a universidades extranjeras. En muchos casos venían conmigo siendo niños de 2, 3, 4 años, y han visto cuáles han sido los caminos formativos de su padre o de su tío, y lo tienes muy claro cuál es el camino, ¿no? Pero a la vez de esto, ¿no?, de ser padre de estos y tío de estos dos, he sido padre de muchos profesionales de alto nombre, jovencitos, todavía muy jovencitos, ¿no?, pero que son muy relevantes para mí en la odontología mundial, ¿no? Y a todos ellos les daba el mismo consejo, o sea, a todos ellos les daba estos consejos de los que le hablaba antes, ¿no? Hay que ser buena persona y hay que adquirir el grado mayor de compromiso que uno tiene en las cosas que hace. Y esto hace que tienes que hacer un esfuerzo ímprobo y grande al principio para tener un resultado multiplicado al final. Así que desde muy al temprano, ahora les explico que lo importante no es que se sepa la cantidad de flúor que tiene una pasta dental por millón, porque eso ya lo pone, ¿no?, en el envase. Que lo importante es que aprendan a ser compañeros de sus compañeros, a apoyarse lo uno en lo otro, a tener una gran humanidad en el trato con sus compañeros y con sus pacientes, y a buscar el máximo nivel de formación posible en su carrera académica. Para mí, la excelencia es el culmen de lo que hacemos. Uno tiene que procurar ser excelente desde el principio hasta el fin. Tengo más gente en la profesión. Mi hermano es protésico, y es un protésico en esta ciudad relevante, hace buenos trabajos. Y él tiene en su laboratorio tiene una frase que yo se la escribí cuando él empezaba en el 2005, ¿no? Y que nunca le di importancia, pero la tiene allí escrita, manuscrita, puesta en la pared, ¿no?, que decía: hermano, cada trabajo como el primero. Y esto es así. Cuando entramos en la consulta, entremos contentos, tristes, enfadados, eufóricos, el primer paciente de las 4 se merece la misma atención que el paciente de las 9. Así que tenemos que ponerle mucho esfuerzo en poner excelencia
en cada uno de nuestros procedimientos a nuestros pacientes. Y esto es algo que yo le explico mucho a mis chicos, no solo a mi hijo y a mis sobrinos, sino a aquellos que se han formado con nosotros, ¿no? Lo que Gustavo Ávila, ¿no? Que es uno de, quizá el primero de esta estela de grandes profesionales, hoy en día director del programa de periodoncia de la Universidad de Iowa, ¿no? que le decía desde el principio, ¿no? Lo que él llama el legado, ¿no? ¿Cuánto pozo deja en las personas que pasan por tu lado, ¿no? ¿Cuánta humanidad dejan, ¿no? No solo los que se forman contigo y son grandes profesionales desde el punto de vista sanitario, que esos son algunos, ¿no? O sea, desde el punto de vista formativo, académico, que son 15, 20, 25. Todos los alumnos que pasan por ti, en todos dejan semillas. Y hay mucha gente que son grandes profesionales de la odontología en sus clínicas en Jerez de la Frontera, en Villanueva del Arzobispo, en Lucena, en Córdoba, en Sevilla, en Navarra, que cuando te ven después de los años te dicen: usted fue uno de los mejores formadores que yo tuve. Y eso llena tu labor formativa al máximo. Entonces, el mensaje para ellos es siempre humanidad y excelencia. Eso es lo que hace que seáis grandes profesionales del futuro. Nosotros somos personas dedicadas a darle servicio a los demás. No somos personas dedicadas a tener grandes casas, grandes coches, grandes relojes, grandes vacaciones. No. Eso es fruto de lo otro. Pero nuestro fin es ser buenas personas. Y ese es el mensaje que yo le transmito a los que se forman con nosotros. Doctor, querría que nos contara cuáles destacaría como su peor momento y su mejor momento durante su carrera. Bueno, esta es una pregunta muy emocional, ¿no? O sea que, desde luego, peores momentos he tenido mucho. Sobre todo, desde el punto de vista clínico, no recuerdo peor momento. O sea, mis pacientes conmigo siempre han sido generosos en el cariño y en el entendimiento. O sea, que no recuerdo haber tenido malos momentos profesionales, ¿no? Pero sí lo he tenido académico, ¿no? Lo he tenido desde muy al principio, ¿no? Y esto es fruto también de lo que es la sociedad española en su conjunto, ¿no? Esta enfermedad nacional que tenemos, ¿no? Que no la quiero ni llamar envidia, quizás el miedo a lo desconocido, ¿no? Yo siempre le explico a la gente que se forma conmigo que juntos se llega más lejos, ¿no? Hay un proverbio, ¿no? Que hay gente que dice que etíope chino, ¿no? O sea, que si quieres ir deprisa, ¿no? Si quieres, ve solo, pero si quieres llegar más lejos, ve acompañado. Entonces, yo creo que siempre la colectividad crece, uno crece en la colectividad mejor que en el individualismo, pero los miedos que nuestra sociedad española tiene, pues hace que uno intente limitar la progresión de los otros, ¿no? He tenido muchos malos momentos académicos, ¿no? He llegado a una posición de catedrático con una edad joven, ¿no? Me acredité prácticamente con 42 años, pero con 39 o con 40 mi departamento decía que yo no podía ser profesor funcionario titular de la universidad, ¿no? Recuerdo que con 23 años alguien me dijo en un viaje, en uno de los primeros que hacía, me dijo: tú nunca llegarás a ser nada, ni siquiera serás doctor. Y bueno, y eso fue un alimento tremendo para mi corazón, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues problemas de competencia, de envidia, de miedo. Yo creo que al final son frustraciones y miedos, ¿no? Que uno proyecta sobre gente que viene detrás y bueno, y lo intenta limitar. Yo siempre he creído que si alguien es mejor que tú, tiene que volar por encima, porque además en su vuelo te arrastra, ¿no? Entonces, cuando uno va al extranjero y se sienta y ve la conferencia que da alguien que fue tu alumno y pone tu foto y dice: él fue mi mentor, ¿qué más puedes pedir, ¿no? Ya él es tu altavoz. Todo lo que él proyecta, a partir de ese momento tú tienes parte de ese beneficio, ¿no? Entonces, académicamente he pasado trances muy difíciles con personas que me lo han puesto muy complicado y sus amigos. Pero cada uno de esos momentos ha sido un momento tremendamente enriquecedor para mí, porque soy una persona altamente resiliente. Entonces, cuando alguien me ha dicho no puede hacerlo, ha supuesto un estímulo tremendo para hacerlo, ¿no? Entonces, ya les digo, ¿no? Recuerdo que con 40 años, ¿no? Mi departamento, en una votación extrañísima, decidía en contra de la ley en un acto de prevaricación, que afortunadamente mi rector volvió para atrás con los servicios jurídicos de la universidad, que yo no podía ser profesor titular de universidad, ¿no? Tenía 40 años, en aquel momento vivía en Michigan. 2 años más tarde estaba acreditado no para titular, sino para catedrático, ¿no? Y eso fue un alimento. Creo que cada uno de esos malos momentos, de peores momentos, que además los seguimos teniendo,
pues son momentos de estímulo y de crecimiento. Así que pues, solo me queda el agradecimiento a esos malos momentos. Así que esos malos momentos han sido solo piedrecitas en el camino que te ayudan a saltarla y a llegar más lejos. El mejor momento profesional, cuando uno está en carrera académica, es llegar al final. Entonces todos entenderían que el mejor momento de mi carrera académica sería pues, el día que defendí mi cátedra y ese día ya nadie te va a mover la silla, vas a ser una persona libre para decir lo que piensas cuando quieras decirlo, desde el cariño, desde la humildad, pero bueno, te vas a sentir en otra escalafón. Pero para mí ese momento que fue muy especial, porque fue el final de un camino largo y duro, quizás no sea el más relevante, es importante, pero yo recuerdo con especial cariño como mi mejor momento, pues el año que mi universidad tuvo a bien concederme un año sabático para poder irme a dar clase a la Universidad de Michigan, ¿no? La Universidad de Michigan en todos los rankings internacionales, en los Shanghái, pues estás en la posición número 1 del mundo en odontología. Y allí desde el año 2001, que me tocó la caída de las Torres Gemelas, estando allí haciendo un año de formación de esa que decía que me iba con mi familia, hasta el día de hoy, pues Michigan es mi segunda casa, ¿no? Mi alma mater es Granada, Michigan es mi segunda casa. Y muchos de mis alumnos se han formado, les refería antes el nombre de Gustavo, se han formado en aquella universidad, Alberto Monge, Fernando Suárez, María José, Ildefonso, mucha gente que hoy en día es relevante en la odontología española, ha tenido la ocasión de entrar allí pues porque pusimos nuestro grano de arena y somos muy queridos allí. Pues, el año que mi universidad me permitió irme allí, con 40 años, tuve que dejar mi consulta privada, tuve que dejar a mi familia en Granada porque mi mujer pues, no quiso, por el momento familiar que estábamos, la edad de los niños, cambiar de colegio, pues me tuve que pasar un año entero en Michigan. Fue un año de aprendizaje humano tremendo, ¿no? La soledad que te permite darte cuenta de lo que tienes y de lo que no tienes, del valor de lo que no tienes de lo que tienes cuando no está contigo, y académicamente fue un despegar, ¿no? en mi carrera académica, ¿no? Una experiencia de vida, ¿no? Una experiencia que es absolutamente recomendable para todo el mundo. Ahora entiendo por qué los americanos hacen un sabático cada 7 años, ¿no? A mí me encantaría ahora, después de 10 años, hacer otro, no sé si es la coyuntura, tal y como estamos, pero desde luego es quizá el mejor momento profesional que yo recuerdo, ¿no? Esa experiencia fue una experiencia de crecimiento que no tiene parangón. Doctor, muchísimas gracias por habernos recibido hoy y haber dedicado parte de su tiempo a colaborar con el proyecto de The Dental Class. Muchas gracias a ustedes.